¿Alguna vez te has preguntado cómo sería mezclar misterio clásico, antigüedades japonesas y una pizca de romance? Pues eso es justamente lo que hace Holmes Kyoto. Y no, no es una versión japonesa de Sherlock Holmes. Es una historia mucho más sutil, más calmada, pero con ese aire de intriga que te atrapa si le das el tiempo. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. La serie nos lleva al corazón de Kioto, a una tienda de antigüedades donde se cruzan secretos, recuerdos y crímenes que parecen pequeños, pero que esconden mucho más. Todo se resuelve con inteligencia, sensibilidad y una conexión emocional muy particular entre los protagonistas. Este anime es ideal para quienes disfrutan de los detalles, del ritmo pausado, de los silencios que dicen mucho y de los misterios que no necesariamente tienen una solución perfecta. Todo comienza en el distrito de Teramichi, Sanju, en Kioto, donde hay una tienda de antigüedades llamada Kura. A primera vista es un lugar que pasa desapercibido, pero guarda tesoros con alma. Allí conocemos a Aoi Mashiro, una estudiante de preparatoria que, atravesando un momento complicado, entra a la tienda casi por casualidad. Allí conoce a Kiyotaka Yagashira, el joven que trabaja en la tienda, apodado Holmes, por su aguda capacidad de deducción. Él tiene un talento especial para leer entre líneas, descubrir falsificaciones y comprender los sentimientos detrás de los objetos. Aoi empieza a trabajar como asistente de medio tiempo y pronto se involucra en los casos que llegan a la tienda. Antigüedades misteriosas, clientes enigmáticos, objetos con pasados complejos. Cada episodio presenta un nuevo caso, revelando verdades ocultas, conflictos personales y vínculos emocionales. Con el tiempo, la relación entre Aoi y Kiyotaka se va estrechando. No es una historia de amor convencional, pero sí está llena de silencios, miradas y gestos que transmiten una profunda conexión. Ella empieza a afinar su intuición mientras él se revela como alguien reservado, elegante y difícil de descifrar. Lo relevante en esta historia no es solo el misterio, sino cómo afecta a las personas. A veces lo importante no es atrapar al mentiroso, sino entender por qué mintió. Y en ese proceso, los protagonistas también enfrentan sus propias heridas y pasados. El anime tiene una narrativa contemplativa. Cada episodio avanza con calma, permitiendo que los silencios y las pausas comuniquen tanto como los diálogos. Esta atmósfera única convierte a Kyoto en un personaje más. Sus calles, templos y paisajes enriquecen la historia con un aire de nostalgia y belleza. Holmes of Kyoto invita a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerda que los objetos no solo tienen valor material, sino también emocional. Cada antigüedad es una pieza de un rompecabezas humano, capaz de revelar secretos, memorias y verdades ocultas. Su origen está en la novela ligera escrita por Mai Mochizuki e ilustrada por Yasato Makoto. Comenzó a publicarse en abril de 2015 bajo el sello Futabasha. Hasta abril de 2025 cuenta con 18 volúmenes publicados y la serie continúa en curso, profundizando cada vez más en los personajes y los casos. El anime se estrenó en julio del 2018 y fue producido por el estudio Seven. Consta de una sola temporada de 12 episodios. Aunque solo adapta los primeros volúmenes de la novela, sirve como una excelente introducción al mundo de Kiyotaka y Aoi. Visualmente el anime es sobrio pero detallado, con un cuidado especial en los fondos y las antigüedades. Las locaciones están basadas en sitios reales de Kioto, lo que le da autenticidad. La banda sonora es suave y tradicional, reforzando el tono contemplativo. También cuenta con una adaptación al manga ilustrada por Ishiha Akizuki, que comenzó a publicarse en diciembre de 2017 en la revista Monthly Action. Hasta ahora hay alrededor de 15 volúmenes recopilatorios. El manga presenta los casos de forma más compacta, con un estilo visual elegante que resalta la evolución de los personajes, especialmente de Aoi. El nombre Holmes of Kyoto es un homenaje a Sherlock Holmes, pero desde una óptica más íntima y japonesa. La autora, Mai Mochizuki, es fanática del misterio clásico, pero quiso explorar una perspectiva más emocional basada en la cultura japonesa y la conexión entre objetos y personas. La tienda de antigüedades está inspirada en locales reales de Teramachi Sanju. Tras la emisión del anime, se generó un pequeño fenómeno turístico en la zona, con tiendas que incluso colocaron referencias de la serie. Kyoto no fue elegida solo por su belleza, sino por ser un lugar donde pasado y presente conviven. Esa dualidad se refleja en toda la historia.
En entrevistas, la autora ha contado que Kiyotaka está basado en un experto de antigüedades que conoció y que la impresionó por su forma de hablar y su elegancia. El primer borrador de la novela era más dramático, pero se optó por un tono más cálido y melancólico. El nombre Aoi simboliza crecimiento y renovación, lo cual encaja perfectamente con la evolución del personaje. También existen CD-dramas en Japón que amplían la historia con momentos adicionales entre Aoi y Kiyotaka. Estos audiodramas profundizan en su relación, mostrando más matices que no aparecen en el anime. Horns of Kyoto no es un anime de fuegos artificiales, no te impactará con batallas épicas ni giros explosivos, pero sí puede transformar la manera en que ves los objetos cotidianos y las emociones humanas. Es una obra que valora la observación, la empatía y la memoria. Prefiere sugerir antes que explicar, susurrar antes que gritar. Nos muestra cómo, a través de los objetos, también podemos entendernos a nosotros mismos. Visualmente es sobrio, narrativamente pausado, emocionalmente sutil. Tiene sus debilidades como un ritmo que no será para todos o una contención que puede sentirse excesiva, pero si entras en su frecuencia descubrirás una experiencia íntima, reflexiva y profundamente humana. Gracias por acompañarme hasta el final. Si llegas hasta acá, te invito a revisar el siguiente video que seguro te gustará también. No olvides suscribirte, dejar un like y comentar si has visto este anime o si tienes intención de hacerlo. Nos vemos en un próximo video.